Buen día. Voy a dejar acá fijado la página de Instagram del curso de milagros para que quien tenga preguntas, consultas o quieran el libro o me puedan escribir, ¿sí? Este es el Instagram, a ver si lo puedo fijar. Hola Mary, a ver si lo podemos fijar acá. Ahí está. ucdm.valeriadios. Ese es el Instagram, mi Instagram para quienes quieran escribir, consultar, ¿sí? Muy bien. Hola Caro, ahí quedó. Hola Mary. Bueno, voy a hacerles unas preguntas y por supuesto no les voy a escuchar la respuesta, pero me pueden contestar ahí si quieren por comentario. Hola Pato. Estaba pensando en compartir con ustedes la mirada desde un curso de milagros. ¿Por qué a través del perdón nosotros podemos sanar en nuestra mente? ¿Por qué usaríamos el perdón? ¿Cómo usaríamos el perdón? ¿Por qué en algunos casos es efectivo y en otros no? Por cómo es usado, tal vez. Entonces les quería hacer una pregunta, o más bien dejarles una pregunta para que se la hagan ustedes. En cualquier situación de su vida, en relaciones o esos momentos en la vida donde uno hace algo o pasa algo y te sentís culpable. Te sentís culpable de lo que está pasando, te sentís culpable de lo que estás pensando. Sentís culpa. ¿Cómo te salís de ahí? ¿Cómo te salís de la culpa? Hola Cari. ¿Cómo te salís de la sensación de culpa? La culpa es algo que sucede en nuestra mente como si fueran pensamientos de lo incorrecto y hay una sensación en el cuerpo. Hay una sensación en el cuerpo que tal vez no sea tan simple de describirla, pero es una sensación de no paz, de no amor, de realmente haber hecho algo malo, como si no tuviera retroceso. Ahora, ¿qué pasa cuando vos te das cuenta que cometiste un error? Que te equivocaste en algo. La idea de que te equivocaste puede ser que te dé culpa o simplemente esta idea de que te equivocaste te hace darte cuenta de que podés corregirlo, de que se puede hacer de otra forma. Incluso hasta cuando te equivocas podés decirte, puedo aprender de esta equivocación. Tal vez me tuve que equivocar para aprender, ¿no? Como que la equivocación, el estar equivocado, nos da una posibilidad de corregir algo. Romy, justificándolo, buscándole un porqué. Bueno, esta es una actitud, digamos, de la dinámica del ego. El ego lo que hace es, cuando yo me equivoco, si yo estoy sumergido en la dinámica del ego, cuando me equivoco, por eso decía que me puedo sentir culpable. El ego lo que hace siempre es buscar la culpa en alguna parte, ¿sí? Muy del ego. La culpa va a estar siempre en alguna parte, no puede desaparecer la culpa, tiene que estar o en otro. Tal vez me equivoqué porque el otro no me explicó bien, tal vez me equivoqué porque no me dieron el tiempo suficiente, tal vez me equivoqué. Siempre el ego va a encontrar alguna forma acusatoria, ¿no? Pero resulta que en la equivocación hay una posibilidad de corrección. Siempre hay una posibilidad de corrección. En cambio, cuando yo me siento culpable, la culpa es como un dictamen, es como en un juicio, el culpable necesita un castigo, hay una sentencia. Entonces, cuando yo me siento culpable, cuando estamos identificados con la dinámica del ego, por eso estoy hablando en el nivel de la mentalidad del ego, cuando yo me siento culpable, entonces automáticamente esta misma dinámica, este mismo mecanismo,
promueve un castigo. Hay un castigo que nosotros lo podemos experimentar como una sensación muy fea dentro de nosotros, o cuando es una culpa vista afuera, el castigo va a ser hacia afuera, con algún método particular y privado. Cada uno tendrá sus métodos de castigo, ¿sí? Pero quiero que veamos bien esta diferencia entre culpa y error, ¿no? Y error como una equivocación. El curso de milagros marca bastante la diferencia de esto, porque la idea del pecado sería la idea de la culpa, sería la idea de que algo irreversible sucedió, de que algo que no tiene forma de ser corregido sucedió y es real y es verdad. Entonces, la idea del pecado dentro de lo que es la mirada de un curso de milagros, y hoy lo traigo porque de esta nueva mirada pueden salir un montón de cosas que nos van a hacer entender por qué algunas cosas nos cuesta más perdonar y otras no. Tiene que ver con esto que hablamos muchas veces de la responsabilidad. Cuando yo creo en el pecado, cuando yo creo en la culpa, cuando yo siento la culpa como real, es muy difícil salirme de ahí. Es muy difícil revertir la culpa, porque en la dinámica del ego la culpa necesita castigo. Es como en un juicio. Necesito un dictamen y la culpa necesita ser pagada con algún tipo de castigo. Cuando nosotros estamos en la dinámica del ego, nuestra mente identificada con el ego, con la mentalidad del ego, tiene esta dinámica. El ego o la idea de cuerpo, la idea de mundo, ser, la idea de estar separados de Dios, surge inmediatamente la idea de culpa. Realmente hice algo malo. Nosotros esto lo explicamos muchas veces en los grupos como una idea en la mente que ni siquiera pongo en duda. Ni siquiera la pongo en duda, porque mi realidad la determina mi percepción. Y mi percepción ve cuerpos, ve un mundo, relaciones, cosas, sentimientos, pensamientos. Eso es lo que es mi realidad. Entonces, desde mi mentalidad, que dice que esa es la realidad, no hay escapatoria. No hay escapatoria porque la culpa es real. ¿La culpa de qué? De haberme separado de Dios, de creer realmente que al ser un cuerpo no puedo estar unido a algo que es espiritual, no puedo estar unido a la no forma, a lo abstracto, ¿no? No identifico mi mente, identifico mis pensamientos, identifico mi cuerpo, identifico todo lo que percibo. Entonces, ¿cómo funciona el perdón desde un curso de milagros cuando nosotros estamos completamente identificados con la culpa, o sea, con el pecado? Cuando estamos identificados con el pecado, es muy difícil trabajar el perdón desde esa creencia. ¿Por qué? Porque el perdón parece decir que yo tengo que pasar por alto cosas que me pueden hacer daño, como si yo dijera que tengo que resignarme, someterme, aguantar, perder algo. Ese es el perdón que entiende el ego sobre mis ideas, de lo que para mí es cierto. ¿Qué pasa cuando sabes que hiciste algo malo, te arrepentís, pero luego de un tiempo volvés a cometer el mismo error? ¿Significa que no se arrepintió verdaderamente? Es que no se trata de arrepentirse. El arrepentirse sería, me arrepiento de que hice algo malo, como decís vos. Lo que estás diciendo es que tu realidad es que hay algo malo. Esta es la dualidad en la que vivimos siempre, que es bueno y malo. Es la creencia de lo bueno y lo malo. Mientras estamos en este nivel de pensamientos en el que hay algo bueno y algo malo que yo pueda hacer, voy a creer que tengo que perdonar o perdonarme o arrepentirme de algo malo, porque en mis parámetros de culpa, del ego, de la creencia, de la mentalidad del ego, sigue existiendo lo malo, sigue existiendo como realmente soy culpable de algo que hice, entonces como mínimo me tengo que arrepentir. ¿Qué sería el arrepentimiento? Sería como una cosa así de bajar la cabeza, pedir perdón. ¿Pedir perdón por qué? Porque hice algo malo. Entonces seguimos sumergidos en el nivel en el que nuestra realidad está impartida por el ego. Nuestra realidad la determina lo que vemos, las estructuras legales que tenemos de lo que está bien, de lo que está mal. Mientras seguimos sumergidos ahí, es muy difícil el perdón, porque pareciera que el perdón implica que hay que asumir que hay una culpa y que hay que perdonar una culpa, como si la culpa fuera real. Entonces, desde este lugar, por eso hablo de que el perdón en este lugar es difícil, porque parece que yo pierdo algo.
Es decir, tengo que dejar algo mío de lado. Tengo que ser como verme a mí mismo como alguien que hizo algo malo, reconocerlo, asumirlo ante otros y como bajar la cabeza. El ego confunde la humildad con otra cosa, ¿no? El ego es una mentalidad muy soberbia y en la humildad pierde. En la humildad tiene que ser pobre, en la humildad tiene que tener poco, en la humildad tiene que ser casi un mártir, tiene que ser casi alguien que no posee nada, no posee nada. Y entonces así se puede acercar a Dios, ¿no? Dejándolo todo. Entonces, por eso quería marcar la diferencia entre error y pecado. El pecado es la idea de que realmente la culpa es verdad, que el cuerpo, la separación o el mundo que vemos es la realidad. Y el error sería la posibilidad de que al darme cuenta de que hay un error en mi mente, un error de pensamientos, un error en mis creencias, estoy creyendo en cosas que son ilusiones, al poder ver este error yo lo pueda corregir a través del perdón. ¿Qué es lo que voy a perdonar? El perdón es pasar por alto, completamente. Un curso de milagros lo que hace es enseñarnos a pasar por alto. A pasar por alto no es hacer de cuenta que no pasó nada y resentirme y guardarlo adentro y taparlo y hacerme el bueno y hacerme el que no pasó nada y no decir nada y no reaccionar y ser, no sé, correcto. No, es internamente, es reconocer mi percepción acerca de lo que estoy viendo y reconocer que el error está en mi mente y ser completamente responsable de lo que yo estoy percibiendo. Es mi responsabilidad, o sea que yo estoy eligiendo lo que quiero percibir en esa situación o de mí mismo. Siendo prolongadamente humilde hallaría la liberación, ¿vale? Lo que pasa es que ahí hay un error de percepción otra vez. Pareciera que nos tenemos que liberar de algo y eso implica como una especie de lucha. Sí, digamos que la humildad es parte del proceso del perdón. La humildad sería reconocer que los pensamientos que tengo no me llevan a ninguna parte. Es como esas ganas de tener razón. El curso de milagros dice que tenemos ganas de tener razón creyendo que somos un cuerpo. Que tenemos ganas de tener razón cuando decimos que estamos separados de Dios. ¿Quién tiene ganas de tener razón? El ego. El ego es extremadamente soberbio y dice que Dios es Él. que el Dios este del que hablamos, espiritual, es algo de lo que nos alejamos. Algo que solamente podemos experimentar tal vez cuando dejemos el cuerpo. Como que el cuerpo es lo que nos separa de Dios. ¿Sí? Y el cuerpo es el templo del ego, ¿sí? Es la herramienta más poderosa. Todo el mundo que vemos de separación y las ideas que tenemos acerca del mundo vendrían a ser todas las leyes del ego, ¿sí? Todo en lo que el ego cree. Ahora, cuando yo digo que yo soy el ego, cuando yo digo que yo soy un cuerpo y que yo estoy separado de Dios, cuando esa es mi creencia base, cuando eso es lo que yo creo que me tengo que deshacer de eso como si eso fuera la realidad y entro en lucha con esto y creo que me va a llevar mucho tiempo, que voy a tener que hacer muchos cursos, que voy a tener que hacer retiros, que no sé cuánto perdón voy a tener que hacer, que va a ser muy difícil. Cuando yo me meto en ese tipo de pensamientos, voy a terminar siempre sintiéndome impotente. El curso de milagros habla del instante santo. El instante santo es el instante en el que yo reconozco el error en mi mente. ¿El error de qué? Del tipo de pensamientos que tengo, de las ganas de tener razón en cuanto a lo que percibo. Si lo que percibo es conflicto, pues entonces si yo me sigo distrayendo con que el conflicto está afuera y no en mi mente, entonces no hay escapatoria. Porque el conflicto afuera siempre va a ser un efecto de los conflictos que hay en mi mente. Los conflictos que hay en mi mente son el error del que habla el curso de milagros. El error de pensamiento. Cuando yo puedo ver el tipo de pensamientos que tengo y puedo hacerme responsable, que son los pensamientos que yo estoy guardando, mis ganas de tener razón guardando mis pensamientos, entonces sí puedo con esa responsabilidad elegir verdaderamente. Por eso decía al principio qué pasa cuando te sentís culpable y qué pasa cuando te das cuenta de que cometiste un error. El error se puede corregir.
la culpa necesita castigo. Entonces, en el curso de milagros, que yo tenía ganas de compartirles hoy, que si quieren lo pueden leer los que tienen el curso de milagros, los que no lo tienen y les da curiosidad, pueden pedírmelo ahí a UCDM Valeria Dios. Yo se los mando por mail, me mandan su mail y yo se los comparto. En el capítulo 19 de un curso de milagros, es muy interesante. El capítulo 19 habla de los obstáculos a la paz, tiene una parte y habla del error y del pecado justamente, y entonces nos dice, es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. Recordemos que la salvación es el deshacimiento de los efectos de la culpa, ¿sí? La culpa vivida en mi mente como real, entonces tiene efectos, y los efectos los voy a ver en el mundo que veo. El mundo de caos, el mundo de carencia, el mundo de miedo, de culpabilidad, de todas las cosas feas que estoy viendo a mi alrededor, son un efecto de mi sistema de pensamientos, ¿sí? El sistema de pensamientos que yo sostenga como real, ese es el que va a ser la fuente del mundo que veo, ¿eh? De ahí van a salir todas las cosas que yo veo, la forma de percibir el mundo. Entonces, la creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos que las atacan. Y así la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle absolución. Cuando yo creo en los cuerpos, pero creo que los cuerpos no son la causa, ¿qué me preguntaste? Pero si alguien roba, ¿es un error en su mente? ¿Es un error en la mente de quien fue robado? Lo que pasa, Cari, que vos me estás hablando de las situaciones del mundo, viste que yo siempre llevo el curso a lo cotidiano. Ahí se produce siempre una confusión de niveles, ¿sí? Muchos intentan como negar el mundo que ven, ¿no? Para llegar a un estado espiritual, como si lo espiritual fuera separado del mundo. Todas las cosas que pasan en el mundo, el que roba, el que viola, el que mata, el que es injusto, el que maltrata, el que simplemente, no sé, no es justo con lo que hace. Todas estas cosas que vemos en las relaciones y en el mundo, el ego las va a juzgar como buenas o como malas y necesita entender, usa la mente para entender lo que está pasando, para ver si entendiéndolo lo puede perdonar, para ver si entendiendo la causa de lo que está pasando ahí, por ejemplo, una persona que roba. Entonces, ¿qué hace el ego? Bueno, tengo que perdonar a esa persona. ¿Y cómo perdonaría el ego? Y tratando de entender por qué esa persona roba, cómo es su vida, cuál fue su pasado. Entonces, ¿qué es lo que hace el ego? Le da realidad al tiempo, justifica las acciones de una persona por su pasado, necesita toda una comprensión intelectual del asunto para ver si lo puede entender y si entendiéndolo lo puede perdonar. Ese no es el perdón del que estamos hablando, y vos te podés sumergir y distraerte en esas situaciones queriendo entender por qué son así desde un nivel intelectual, pero jamás vas a poder entender qué es lo que hay en la mente de una persona, cuáles son sus creencias. Incluso aunque las vieras, tampoco podrías justificar nada de lo que hace, porque estamos hablando de saltarnos este nivel para ver verdaderamente el mundo inocente. Si vos estás, digamos, si tu realidad es la mentalidad del ego y vos mirás el mundo desde la mentalidad del ego, siempre se te van a presentar situaciones que no vas a entender, y como no las vas a entender, vas a buscar entenderlas con tu información intelectual, con la información de tu pasado, con la información de lo que es bueno y es malo para vos, y desde ese lugar vas a querer ver si podés perdonar. Y te va a resultar que hay cosas imperdonables y hay cosas más fáciles de perdonar. Y ese no es el perdón del que estamos hablando. El perdón del que estamos hablando es tu visión del mundo. Incluye a esa situación de robo, incluye a todas las situaciones, incluye a todas las personas, no deja a nadie afuera, y es un estado en el que vos elegís ser responsable del mundo que ves. Mi responsabilidad es el mundo que veo, lo veo de esa forma, es mi contenido mental el que hace que yo vea el mundo que veo. Cuando tu contenido mental es perdonado,
Por eso hablamos del error. El error es darme cuenta que hay un error en mi forma de pensar, es decir, estoy eligiendo un sistema de pensamientos basado en la culpa, con lo cual solo voy a proyectar culpa y voy a ver culpa y miedo. Eso es lo que voy a ver en el mundo que veo. Por eso voy a ver robos, injusticia, todas esas cosas que vemos, bueno, están basadas en nuestro sistema de pensamientos, en nuestra falta de conciencia. ¿De conciencia de qué? De conciencia de la mentalidad correcta. Esa mentalidad que el curso de milagros la nombra como la mentalidad del Espíritu Santo o la mentalidad correcta, es una mentalidad en donde realmente yo soy operativo, puedo hacer algo. ¿En dónde? En mi mente. Mientras siga distrayéndome con mis sentidos, con la percepción de lo que veo y queriendo ver si puedo perdonar aquello que veo, si puedo hacer algo con respecto a aquello que veo para mejorar al mundo, ¿sí? No voy a poder hacer nada, voy a ser completamente impotente porque las situaciones son tantas como personas en el mundo. Entonces, no es ahí donde nos tenemos que detener, es en nuestra mentalidad. El curso de milagros nos lleva a mirar en nuestra mente, que es en el único lugar donde necesitamos la corrección, ¿sí? Entonces, cuando habla el curso de milagros, vamos a hablar de la culpa como el pecado. Cuando hablamos del pecado, estamos diciendo que no hay corrección posible, porque el pecado es lo real para nosotros, la culpa es lo real para nosotros. El cuerpo, el tiempo, las formas, todo lo que vemos acá a través de nuestra percepción, es lo real para nosotros. Si eso es lo real, entonces nos va a resultar muy difícil el perdón. Hasta que no podamos ver nuestro contenido mental como ideas ilusorias, como fantasías que estamos eligiendo creer, como esas ganas de tener razón en algo que nos hace sufrir, como esas ganas de tener razón en algo que nos hace daño, igual seguir queriendo tener razón, es como que nos están ofreciendo ser libres del sufrimiento y nosotros elegimos igual sufrir, porque decimos que el sufrimiento es lo que es verdad. En cambio, cuando nos dicen, por ejemplo, la lección de hoy de un curso de milagros, dice, el Hijo de Dios es mi identidad. El Hijo de Dios es mi identidad. Elijo a Dios. Elijo ser consciente de que soy el Hijo de Dios, de que esa es mi identidad. Si esa es mi identidad y esa identidad me da paz, somos dementes. Si esa identidad me da paz, si esa identidad limpia mi visión del mundo, si esa identidad me da la confianza, la certeza, la claridad, la armonía, la abundancia, si esa identidad me da todo, ¿por qué sigo eligiendo una identidad de culpa? ¿Por qué sigo eligiendo ver culpa afuera? ¿Por qué sigo eligiendo ver el error afuera? ¿Por qué sigo buscando entender lo que está pasando en el mundo para ver si entendiéndolo me voy a sentir mejor o puedo tener más herramientas para andar mejor en el mundo y que las cosas que pasan afuera no me hagan daño? Es como si usáramos lo espiritual, para hacer una coraza, para hacer una especie de escudo protector del mundo, ¿no? Porque ese mundo caótico que vemos como sigue siendo verdad para nosotros, jamás lo ponemos en duda. Ese es el pecado, no poner en duda la culpa. ¿La culpa de qué? De creer que este mundo, que yo como cuerpo, que lo que estoy viendo está separado de Dios. No está separado de Dios. Somos una manifestación de Dios. Pero mientras yo no deje entrar esta idea en mi mente y siga sosteniendo las ideas del ego de pecado y de culpa, y siga queriendo entender con la misma mentalidad del ego, que es la que promueve el pecado y la culpa, siga queriendo entender todas las situaciones que veo afuera a través de mi razonamiento limitado por mis propias experiencias, por mis propios juicios, por lo que está bien y lo que está mal, lo que yo aprendí que está bien y que está mal. Mientras yo siga queriendo entender el mundo desde ese lugar, jamás me voy a sentir santo, ni el Hijo de Dios, ni la expresión de Dios en este mundo. No, voy a seguir diciendo que yo tengo razón, que el mundo está separado de Dios, que yo estoy separado de Dios y que todo el caos que veo es real. Mientras yo siga queriendo traer a Dios, al Espíritu Santo, al ángel de la guarda,
a eso en lo que vos crees. Mientras lo quiera traer al mundo a resolver las cosas del mundo, pues entonces primero estoy diciendo que tengo razón, que el mundo es real. Y ahora lo estoy diciendo a Dios, al Espíritu Santo, al universo, a eso en lo que creo, le estoy diciendo que tiene que venir y que tiene que corregir las cosas acá. Porque entonces si las corrige acá, yo voy a creer en eso. Yo voy a tener fe. Ahora, si no hace nada, me voy a enojar con eso. Nos pasa un montón, a mí no ahora, pero sí un tiempo, que nos enojamos con Dios, que nos enojamos con el universo, que nos enojamos con aquello que parece tener más poder que nosotros y nos ve sufriendo y entonces no hace nada por nosotros. ¿Por qué nos enojamos? Porque le estamos dando realidad al mundo, le estamos dando realidad a lo que el curso de milagros llama el pecado. ¿El pecado qué sería? La creencia en que somos un cuerpo, en que vivimos en el tiempo, en que somos limitados, en que somos carentes, en que somos culpables de habernos separado de Dios. Me cuesta verlo, Cari. En esos casos siento que es una negación. Creo entender, Pablo, que apuntás, evidentemente tengo que seguir practicando CDM y resetear mi mente. Mira, vos contás con algo, todos contamos con algo que se llama el instante santo, un instante de presencia. Siempre insisto con esto. El instante de presencia en donde yo elijo completamente, con toda mi autoridad, mi autoría y mi responsabilidad, elijo soltar completamente los pensamientos que tengo acerca de esta situación. Suelto completamente mi necesidad de tener razón, mi necesidad de que mis pensamientos sean reales. Completamente los suelto en este instante, nada más que en este instante. No se te pide que entregues tu vida, no se te pide que pierdas nada, no se te pide que dejes algo de lado que te importa, no se te pide nada más que en este instante vos reconozcas que podés soltar todos los pensamientos que tenés acerca de una situación de conflicto, todos los pensamientos de culpa que estás guardando acerca de vos o acerca de alguien, o acerca del gobierno, o acerca del clima, o acerca de, no sé, un vecino. Todos los pensamientos de culpa que estás guardando y que crees que te sirven para defenderte del mundo o para ser parte de algo, soltalos completamente. Soltalos completamente. Estás reconociendo que esos pensamientos de conflicto son un error en tu mente. En el mismo momento en el que vos decís, suelto completamente los pensamientos que tengo acerca de esto. Completamente. Ahí estás eligiendo. Ahí te estás haciendo responsable y además, si podés, date cuenta de que esa elección es el camino de la libertad. Que vos sepas que podés elegir te va a hacer ser consciente de que te podés liberar. ¿De qué? De todo conflicto, de toda culpa, de todo malestar. ¿Es una negación? No, eso es lo que te dice el ego. Que cuando vos no estás viviendo un problema y no te estás haciendo problema, estás negando el problema. Y que el problema va a seguir estando ahí. El problema es un efecto del conflicto en tu mente. Todos los problemas que vemos, cada persona, son un efecto de un conflicto en nuestra mente. Si yo quiero resolver el problema para estar en paz, no me va a alcanzar la vida para resolver todos los problemas que tengo y todos los problemas que veo afuera y todas las injusticias, todas las calamidades y los horrores. No me va a alcanzar la vida. Pero el problema no es ese, el problema no es lo que veo afuera. El problema es mi contenido mental. Si soy una persona que está buscando estar en paz, si soy una persona que quiere experimentar su verdadera identidad, si quiere experimentar ese ser, el ser, la conciencia del ser, de quién soy, de que, como dice la lección de hoy, el Hijo de Dios es mi verdadera identidad. Si esa es mi identidad, si soy el hijo de un rey, si soy el hijo del creador del universo, ¿cómo puede ser que viva con los conflictos que estoy viviendo? ¿Cómo puede ser que viva creyendo que me falta algo? Bueno, esta experiencia que estamos teniendo nos da la posibilidad de, como nosotros vivimos en el amor de Dios, como somos parte de Dios, nunca dejamos de serlo,
tenemos la libertad de elegir vivir en conflicto como una experiencia separada de Dios, aunque no estemos separados de Dios, como si fuéramos completamente inconscientes, sumergidos en un sueño de horror en el que vamos a morir, nos vamos a enfermar, nos van a pasar cosas, va a haber cosas que le pasan a otros y nos duelen. Podemos vivir sumergidos en la inconsciencia total de que somos parte de Dios y nunca dejamos de serlo, vivir este mundo de esa forma, o podemos vivir en este mundo conscientes de quiénes somos, con lo cual no veríamos todo lo que estamos viendo desde el nivel del ego, no estaríamos viendo las mismas cosas, no percibiríamos lo mismo. Lo que percibiríamos lo percibiríamos desde el amor, lo percibiríamos desde la conciencia de quiénes somos. Jamás nos faltaría nada, no tendríamos que armar ningún escudo protector espiritual para defendernos del mundo, no tendríamos que estar negando lo que pasa afuera porque tendríamos la mirada, tendríamos la receptividad, la apertura mental y la conciencia de quiénes somos para ver eso completamente inocente. Qué maravilla ver el mundo completamente inocente. ¿Por qué seguimos eligiendo ver culpa? ¿Por qué nos atrae tanto la culpa? ¿Por qué nos atrae tanto tener que culpar a alguien? ¿Qué sensación en el cuerpo nos da esas ganas de culpar? ¿No sienten como una especie de adicción a echarle la culpa a alguien? Como si tuviera ganas de quejarme, como si tuviera ganas de decir que alguien me está haciendo mal y yo soy completamente impotente, soy víctima del mundo que veo. Parece que nos atrae ser víctimas del mundo que veo, como si esto nos pusiera en un lugar de total impotencia. ¿Cómo puede ser que nos guste seguir eligiendo esto? Bueno, tenemos una salida, tenemos una nueva alternativa, que es la de darnos cuenta del error, sí, porque es la base del sistema de pensamiento del ego. Todo es con culpa, pero de la culpa no hay salida. Si yo creo en la culpa, solo lo posible, lo único que va a pasar es el castigo. La culpa viene de la manito con el castigo. Y si yo sé que la culpa viene con castigo, ¿qué es lo que voy a sentir? Miedo. Entonces vivimos con miedo. ¿Por qué? Porque la culpa es una creencia dentro de nuestra mente. La culpa es la creencia de estar separados del amor, ese vacío interno, separados de Dios, separados de lo perfecto, separados de lo eterno. Es como si hubiésemos hecho algo muy malo y entonces esa idea de que hicimos algo muy malo está dentro nuestro. Elijo de nuevo, claro, Caro. Eso que tenemos dentro como una semillita es pura fantasía. Nosotros no somos culpables y hasta que no lo veamos dentro nuestro no vamos a poder dejar de verlo afuera. Con lo cual, con esto que me habías preguntado vos, Cari, antes, mientras yo vea afuera un error, una culpa, algo que tengo que entender mentalmente para ver si lo puedo perdonar, me cuesta perdonarlo, mientras yo siga sumergida en esa dinámica del ego confusa y conflictiva, es muy difícil que esté en paz. Es imposible. Que estoy en paz o estoy en conflicto. Y cuando yo elijo razonar con la mente del ego algo que veo afuera como mi realidad, como la realidad que estoy viviendo, voy a querer utilizar las herramientas del Espíritu Santo, de mi ser, del universo, de la conciencia, del amor, las voy a querer usar para corregir en las formas y para que las formas no me hagan sentir mal, ¿sí? Para que yo no me siga sintiendo impotente. Es como que quiero poner en manos de algo que sea más poderoso que yo, pero fíjense el gesto, es algo que está separado de mí. Yo no tengo ese poder, porque yo soy impotente, yo solo me siento mal por lo que estoy viendo. Yo solo estoy viendo un mundo que es un desastre, yo estoy viendo esto que se está yendo al tacho. Yo estoy viendo esto. ¿Cómo hacemos para corregir esto y que yo no me sienta mal? Y que yo no me sienta más como me estoy sintiendo, y que no abusen más de mí, y que no haya más injusticia, y que no haya más hambre en el mundo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el mundo caótico que veo es real, que el caos es real, que la culpa es real, que alguien tiene la culpa. Y mientras siga viendo esto, no puedo utilizar herramientas espirituales para corregir el mundo, porque mientras el mundo sea real, entonces Dios no es real.
Entonces Dios sigue siendo algo separado de mí que debería intervenir para que el mundo no sea lo que es. Si yo sigo viendo las cosas de esta forma, estoy diciendo que la culpa la tiene alguien. Alguien en el mundo tiene la culpa de lo que está pasando, y si el mundo, yo me vuelvo un ego espiritual, y el mundo entonces tiene que ser sanado de la culpa, entonces la culpa la tiene Dios. Dios tiene la culpa de no hacer nada acá para que yo deje de sufrir o para que deje de pasar todo lo que está pasando. Así estamos, impotentes y enojados, con Dios o con alguien. Entonces, si estoy enojada, o estoy enojado, o estoy impotente, o me siento culpable, ¿cuál sería el camino para salirme de ahí? El curso de milagros nos propone el perdón como proceso, como herramienta, el perdón como el único camino para volver. El perdón sería pasar por alto. ¿Y qué es lo que voy a pasar por alto? ¿Voy a negar las cosas que estoy viendo afuera? No nos dice que neguemos eso. Nos dice que neguemos al mundo completamente, que lo neguemos como nuestra realidad, ¿sí? No que dejemos de experimentarlo y de tomar decisiones y de hacer cosas en el mundo, sino lo que el mundo me produce a mí adentro, todo eso que estoy viendo, el ladrón, el gobierno, el vecino, mi pareja, mi hijo, todo eso que estoy viendo como mi mundo, en lo que yo estoy experimentando en este momento, que no es lo mismo que está experimentando una persona en Italia en este momento, esa persona está experimentando otro mundo, todos experimentamos nuestro mundo privado, nuestra forma de ver las cosas. Cuando yo ese mundo que veo me hago responsable y elijo darme cuenta y decir, el mundo que veo es el efecto de mis pensamientos. Mi forma de pensar, mi privada forma de pensar, me hace ver lo que estoy viendo. Entonces, si lo que estoy viendo me produce conflicto, ¿dónde voy a tener que perdonar? En mi mente. Entonces el curso de milagros nos propone perdonar en la mente, nos propone un entrenamiento en la mente. ¿Para qué? Para que aprenda a ver dónde está la causa, para que sepa qué es lo que tengo que hacer con la causa, para que elija de nuevo. Y como el curso de milagros no es un curso que nos va a llevar a pensar un montón y a ser súper inteligentes espiritualmente, sino que nos va a llevar a una experiencia que es lo único que necesitamos para poder dar fe, creer y confiar en quienes somos, en nuestra verdadera identidad, en tener la experiencia de quién soy y dejar de creer que la inteligencia o el entender me va a llevar a entender quién soy. No voy a entender quién soy a través del intelecto. Voy a experimentar quién soy y a través del perdón lo puedo experimentar. ¿Por qué? Porque me libero de la culpa. Con el perdón me libero de la culpa, me libero del error en la mente. Y al liberarme del error, el curso de milagros lo nombra como las densas nubes. Corro las densas nubes que hay en mi mente, en mi contenido mental, y al correrlas, lo que se presenta es mi naturaleza, es con la que voy a percibir el mundo que estoy experimentando. Voy a percibir en todo una expresión de Dios. Ahí sí Dios está. Es que Dios no está separado afuera pudiendo intervenir acá. El mundo, yo y todo lo que veo es una expresión de Dios. Mientras yo no vea eso, es que estoy eligiendo ver culpa. Sé que algunas cosas son más difíciles de soltar que otras, pero la verdad es que a medida que nos vayamos animando a poner en duda, a perdonar, las cosas que nos vayamos animando, vamos a ir teniendo esta experiencia, y esto da mucho miedo al principio. Da miedo porque a veces uno cree que tiene que desprenderse de algo valioso, pero no nos desprendemos de nada valioso. La culpa no es valiosa, querer tener razón no es valioso, querer tener razón en cuanto a que eso que veo es, aunque es malo, es verdad. Querer tener razón para sentirnos mal no vale nada. Podemos volver a elegir. Y cuando empezamos a darnos cuenta de que soltando nuestras ganas de tener razón, lo que se presenta en nosotros es la experiencia del perdón, la experiencia de la luz, la experiencia de la inocencia, la experiencia de liberarme del conflicto. Cuando yo experimento
la experiencia de liberarme del conflicto, me voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo no lo hice antes? ¿Cómo no solté antes? Fíjense en sus relaciones, fíjense si pueden perdonar, y perdonar visto de esta forma. Internamente me hago responsable de mi contenido mental, de todo lo que estoy pensando. Estoy en conflicto con todo lo que estoy pensando. Todos estos pensamientos que tengo, ¿cómo me hacen sentir? Los pensamientos del ladrón, los pensamientos de, repito siempre lo mismo, los pensamientos del lugar donde vivo, de la gente con la que vivo, de mi pareja, de mi hijo, del Señor que me gobierna, de los pensamientos, todos estos pensamientos que tengo. ¿Cómo me hacen sentir? ¿Bien? Pues si te hacen sentir bien, guárdatelos. Pero si te hacen sentir mal, ¿qué estás esperando para soltarlos? ¿Qué estás esperando para perdonar en tu mente? Paso por alto todos estos pensamientos. Suelto completamente todos estos pensamientos. Me libero completamente. ¡Qué poder! ¡Qué poder! El poder de elegir liberarme de mis pensamientos. Eso sería la corrección en la mente. Y la corrección te está diciendo que solo había un error de pensamientos, no que había culpa. Hay una diferencia muy grande entre la culpa y el error. El error se puede corregir, la culpa no. La culpa merece castigo y el castigo nos hace sentir miedo, con lo cual o estamos en la dinámica del ego, que como nuestra semilla es la culpa, y la culpa merece castigo. Entonces me autocastigo con un montón de pensamientos de ataque hacia mí, hacia otro. Y además tengo miedo porque cuando ataco a otro, inmediatamente ya lo sé, en el instante lo sé que me van a devolver el ataque. Con lo cual vivimos en un mundo de culpa, ataque, miedo. Esa es la dinámica interminable del ego. ¿Cómo me puedo salir de ahí? Perdonando. ¿En dónde? En mi mente. Esa dinámica está en mi mente y yo la estoy eligiendo. ¿Y cómo me salgo de esa dinámica? Reconozco los pensamientos de ataque hacia mí o hacia otro. Reconozco la queja. Reconozco todos mis pensamientos de culpa. Reconozco mis ganas de atacar. Reconozco mis juicios. Reconozco todo eso con lo que estoy en conflicto. De mi propia imagen, de la imagen de otro. Reconozco que necesito tener razón con respecto a esto. Necesito mis ganas, tengo ganitas de sufrir. Reconozco mi necesidad de sufrir. Reconozco que quiero ser víctima. Reconozco todo esto. Esta es la máxima responsabilidad y es la puerta a la liberación. Hacerme responsable de mi contenido mental es lo que puede hacer que el error en mi mente se pueda corregir. Y como en mi mente está la causa del mundo que veo, cuando yo corrijo los pensamientos de conflicto a través de una decisión, entonces me libero completamente, libero al mundo de lo que yo veía y entonces mis relaciones sanan. Entonces el mundo que veo sana. Es maravilloso, ¿cómo no lo elijo? No lo elijo porque tenemos apego todavía a la idea de que estamos separados de Dios. Es como si te dieran a elegir y te dijeran, mira, sos responsable del mundo que ves. Entonces vos decís, ay, pero entonces si el mundo es un caos, ¿yo tengo la culpa? Mi mente está creando toda esta porquería que estoy viendo. Entonces soy re culpable, no un poquito, recontra culpable. Esta es la primera mirada que tenemos cuando nos dicen que el mundo que vemos, la causa está en nuestra mente. Entonces esa idea ya nos asusta, ya nos parece mucho, ya nos parece que tenemos que trabajar un montón de tiempo para poder sanar todas esas ideas de culpa. No, instante santo, en este momento. Me libero completamente de todos los pensamientos de culpa, de todas las decisiones que estoy tomando de sostener mi razón, mis ganas de entender, mis ganas de culpar a alguien, mis ganas de que, no sé, a través de la comprensión intelectual yo pueda perdonar algo. No, perdonar es pasar por alto. Entonces elijo, paso por alto completamente todas mis ganas de tener razón. Paso por alto todas las ideas de culpa y de juicio que tengo. Todas, en este instante. Hacé la prueba de pasar por alto en un instante nada más. El ego te va a decir que no es suficiente, que tenés que aplicar muchísimo, que de hecho el curso de milagros tiene 365 lecciones de perdón, una para cada día del año, y todas nos llevan
a ver la causa en nuestra mente, hacernos responsables, a perdonar ahí, y después, una vez que vimos esta dinámica de que haciéndonos responsables, viendo el contenido mental y sabiendo lo que podemos hacer, sabiendo que podemos volver a elegir, nos empieza a decir: sos el Hijo de Dios, sos perfecto, sos eterno, sos inmutable, confía en la paz que abunda en vos, confía en quién sos. Nos empieza a hablar de quiénes somos, empieza a hacernos repetir, a declarar internamente quiénes somos. ¿Para qué? Para que nuestra mente empiece a ocupar, se corra el espacio que ocupaba la mentalidad del ego y empiece a ocupar el espacio que tiene que ocupar nuestra naturaleza. Desde nuestra naturaleza, que está completamente asumida en nosotros, el mundo que vemos cambia completamente. Eso que está pasando, eso que va a pasar, ese conflicto que va a pasar, esa persona que te va a molestar, esa cosa que te va a hacer sentir mal, ese ataque que vas a ver afuera, ese robo que vas a experimentar, eso que te molesta, eso que te hace sentir triste, eso va a ser para vos de ahora en más siempre una posibilidad de sanar en tu mente algo, de liberarte de algún conflicto más que estabas guardando. Como vos no lo podés ver, tu mente lo representa en el mundo que ves, lo proyecta. Entonces, ¿qué hace tu Espíritu Santo, tu universo, ese guía que tenés? Lo usa cuando vos quieras, ¿sí? Cuando somos responsables, ese mundo que vemos, lo vamos a usar, eso que nos pone en conflicto, lo vamos a usar para ver nuestro contenido mental. Porque muchas veces estamos distraídos y estamos simplemente viviendo bien, estamos tranquilos, hasta que algo pasa. Cuando eso que pasa, y vos estás receptivo, sabés que podés tomar eso que pasa, llevarlo adentro y ver la causa en tu mente. ¿La causa qué son? Creencias de culpa, creencias de conflicto, creencias de carencia, un montón de creencias que estás guardando que vos no las viste, y como no las viste no las podías perdonar. Pero ahora, gracias a esa situación, vos podés ver el error en tu mente, volvés a este instante, en cuanto lo viste, lo perdonás, lo soltás, cualquier ganitas que tengas de sostener la culpa, ahora las soltás, solamente por este instante, por este momento. Y te liberás. Borrón y cuenta nueva. Empieza otro día para vos, empieza otro momento. Cambia completamente todo. No importa si en un rato estás de vuelta sumergido. La práctica de esto es lo que hace que te vuelvas una persona completamente dinámica y despierta para estar perdonando. Y estar perdonando en tu mente significa estar liberándote. Vas a ver cómo en tu vida esto se empieza a reflejar. Empieza a haber menos situaciones de conflicto, menos ideas que te perturban, menos personas que te molestan, menos cosas afuera que te hacen daño. Empieza a estabilizarse, empezás a tener una vida que es más coherente con tu naturaleza. Y tu naturaleza es paz, tu naturaleza es amor, tu naturaleza es abundancia, confianza, alegría. Es el amor extendiéndose a sí mismo en las relaciones. Entonces, ¿qué es lo que vas a experimentar? Eso. ¿Y qué estás esperando? Y no, pero eso es muy difícil. Tengo que soltar todas las ideas que tengo. No, soltá la que puedas soltar ahora, en este instante. Nada más que en este instante. No todas las demás que crees que tenés que soltar. Soltá la que ahora te está perturbando. Soltá la idea, esa idea que hoy te está molestando. Soltala ahora. Soltá ese juicio sobre esa persona. Soltá esa queja. Soltá esa culpa. Soltá esa idea de pasado pesado que te condena. Soltala. Ahora soltala. Libérate en este instante. Porque la elección es tuya. Vos podés volver a elegir. Vos podés elegir ser una manifestación de Dios, o podés elegir ser algo separado de Dios. Como sos el Hijo de Dios, tenés esta capacidad y podés experimentar lo que quieras. Así que, bueno, para este lado fue hoy la conversación. Les voy a dejar, entonces, si tienen ganas, si ven este video y les gusta, pueden
seguirme ahí en ucdm.valeriadios, donde yo facilito un curso de milagros, paso información de charlas, talleres y sumarse a los grupos de facilitación de un curso de milagros que tengo en la semana. Si tienen ganas de participar, me avisan, me escriben. La semana que viene nos vamos a estar encontrando nuevamente acá a las 11. Y por mi página, por la de ucdm.valeriadios, voy a estar haciendo vivos así medio aislados. Todavía no tengo el horario fijo porque cambié el día, era los jueves a las 11 de la mañana y lo cambié. Así que nada, saldrán así sorpresivos los videos con clarificación de términos y hablando de distintos temas que se plantean también en la práctica de un curso de milagros. Un curso de milagros no es algo religioso, ¿sí? Es un entrenamiento en la mente que usa un idioma cristiano, que podemos trascender si es que te molesta ese idioma. No importa, el mensaje usa símbolos, símbolos que necesitamos para tener una experiencia. Atravesemos los símbolos y las resistencias que tenemos a algún tipo de palabras. Las podemos cambiar, no pasa nada, ¿sí? Así que bueno, nos vemos, gracias el Zoom, gracias Caro, gracias Cari, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene y quienes quieran ver más seguido, más información y más material, @ucdm.valeriadios. Y nada, en unos días voy a estar pasando las fechas de la repetición de los talleres de perdón, del de culpa, del de miedo y carencia y del de padres, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a ver cuando quieran. Les mando un cariño y gracias. Cualquier mensaje que tengan me pueden enviar directamente a mí, a ucdm.valeriadios, que ahí los voy a ver, porque yo ahora me salgo de la página del Zoom y ya no veo más los mensajes, ¿sí? Así que bueno, gracias, que tengan un magnífico día, entreguen todo pensamiento de culpa, libérense, ahora, así de fácil. Besos, adiós, chau chau, queda esto subido en el IGTV.